SpaceX's other capsule attached to the International Space Station's forward port. SpaceX Dragon Endurance. It includes NASA astronauts Raja Chari, Kayla Barron, and Tom Marshburn, and European Space Agency astronaut Matthias Maurer. Of course, to round out the AXIOM Mission 1 crew, we have the commander of the mission, Michael Lopez Alegria, and the pilot, Larry Connor. Lopez, Alegria, and Connor are responsible for getting the other mission specialists situated in their launch and entry suits and getting the Dragon configured for the journey home. What we're witnessing now is the final moments before the crew is about to ingress the SpaceX Dragon Endeavour and close the hatch. Per the nominal timeline, the hatch closure is scheduled for about 20 minutes from now, and that will kick off a sequence of other events to prepare for undocking about 2.5 hours from this moment. After several delays due to weather, the SpaceX, AXIOM, and NASA teams were able to give a go for an undocking tonight at 7:55 p.m. Central Time. With a 7:55 p.m. Central Time. Bueno, estamos en directo. Justitos. Saludos, Daniel, dice Rodrigo Reyes. Edison Suárez también. César Andrés Martínez ahí. Walter Batista que saludaba y decía justito te escribí por otro medio. Bueno, estamos viendo la despedida de la tripulación de Acción 1 con el resto de los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, mientras van a ingresar ahora a la nave Dragon que está allí acoplada, y lo que vamos a transmitir, lo que va a transmitir la NASA es el cierre de la escotilla, que eso va a suceder aproximadamente en 20 minutos. Cristiano, ¿quién te conoce? Dice, saludos Daniel Ídolo desde Virrey del Pino, Argentina. Gracias. The AXIOM crew saying their goodbyes to Expedition 67. It's been quite a journey. What was originally scheduled for 8 days. Bueno, la despedida esta de Acción 1 con la tripulación 67, o como le llaman, la expedición 67 de la Estación Espacial, ha sido todo un tema, ¿no? Porque han demorado varias veces. Esto estaba previsto que sucediera ya hace varios días y por el clima en el lugar de aterrizaje ha estado demorado. No solo está demorado esto, sino que estuvo demorado también y ha seguido demorado el lanzamiento de la misión Crew 4, que está pronta para ser lanzada en otra cápsula Crew Dragon allí en la Estación Espacial Internacional. Silvia Carolina saluda desde México. Buenas tardes, nos dice, acá es de noche. Acá en Montevideo son las 19:34 y es noche cerrada. Estamos, no se olviden, estamos en el hemisferio sur, ya estamos avanzados en el otoño, las noches aquí cada vez son más largas, lamentablemente no me gusta el invierno, se nota, ¿no? Javier Capochetti que saluda, muchas gracias. Recuerden, saludo primero que nada a los miembros VIP del canal, que gracias a ellos tenemos esta transmisión, gracias a que nos apoyan con una pequeña y módica suma de $1, nos permite hacer este tipo de cosas cada vez más a menudo, y además reciben a cambio, cuando hacemos estrenos, bueno, un adelanto, ellos les llega bastante antes que al resto, y vamos a crear ahora material para los miembros de Jade García que saluda, Andrés César también, Pedro Aguinolaza, Pepito, Andrés S. ¿Cuál es la calidad de esto? NASA no tiene más que 720, lamentablemente. Hey Tom, we still need to downlink some data from 2 of the AXIOM crew members' SSCs. It's SSC 10 and SSC 19. Ejercicio de piernas. Crew note earlier, we think that SSC 10 is an endurance. So just at your convenience, if you can get those 2 SSCs on the network, we'd appreciate it so we can get that data. One other thing for you, if you guys are willing, we'd be happy to have a camera on in Node 2. We'd appreciate the entertainment.
Le pidieron a ver si podía tener una cámara allí en el nodo 2. Desde Caracas, Venezuela, Pablo Martínez que nos saluda. Kenia Rey también. Johnny Contreras. En Venado Tuerto, Marina Sánchez. Muchas gracias. We appreciate it. Thank you. En Asturias dice que, Pepito dice que en Asturias, España daña que son las 00:35. España. Y dentro de un par de horas tenemos el desacople. Más tarde aún todavía. Oh. Jack Caviglia decía, super. Saludos desde Madrid, España, dice Antowat Pro, dice, me gustaría saber cómo llevan el horario en la estación espacial. Generalmente las tripulaciones llevan el horario dependiendo, ajustado a su centro de control de emisión, a su país. En este caso, me imagino que esta tripulación está con el horario o del este de los Estados Unidos o de Houston, pero de todas maneras, tanto en la aviación como en la Estación Espacial Internacional, lo que se usa para no cometer errores es el tiempo universal coordinado, el horario UTC, que es lo que tenemos colocado acá arriba, justo arriba de mi imagen, en esa tira blanca. ¿Qué es la hora UTC? Es como antiguamente se le llamaba el horario Greenwich. Es una hora fija en el meridiano cero, donde se toma como referencia para que todo el mundo hable en relación a esa hora. Yo sé que Montevideo está a UTC-3, entonces cada vez que quiero sacar una cuenta le saco 3 horas y me da el horario de Montevideo. Es muy fácil, ustedes ponen el nombre de su ciudad en Google, hora UTC, y les va a dar exacto. No hay cómo errarles. Leandro Hernández dice, buenas noches a todos, qué felicidad tiene Kaila, por fin se van esos pesados. Kaila Barron, que era quien estaba haciendo los ejercicios de pie allí de piernas. No, qué malo que es Leandro. ¿No? Saludos viajando desde Rivera Paysandú, viendo el canal, dice Richard Méndez, gracias. Uy, qué lindo viajando de noche. Me encanta la carretera en la noche. Dicen que de todas maneras no es lo más recomendable, ¿no? Pero a mí me encanta igual. Marco Antonio Muñoz dice desde Sevilla, saluda y dice gracias por tu labor, Daniel, arriba la ciencia y mucho Betis. Desde Guatemala Humberto Rodas también saluda. Okay, copy that. Had an earpiece fall out, so he's fixing that. When he is ready, go ahead and give me a call on the big loop. This is Mission Control Houston. We're following along with the procedures to get the crew ready to go ahead and close the hatch and get ready for an on-time docking tonight, 7:55 p.m. Central Time. Part of that is configuring what's called the Big Loop. This is an integrated communications loop between the NASA, SpaceX, and AXIOM teams. So the space-to-ground loops that you hear on board the International Space Station are fully integrated with the communications on board SpaceX Dragon Endeavour. What you were just hearing was a communications check on board. Estoy tratando de arreglar la segunda cámara. They're working through the procedures to make sure that they are configured with the right communications loop, and the audio is coming in crystal clear. Again, the Axiom Mission 1 commander is Michael Lopez Alegria. We'll also be hearing from Axiom 1 or AX1 pilot Larry Sí, se ve nuestro astronauta que está con esa luz cambiante de color, me encanta. Y la Ferrari, obviamente. Qué carrera la de hoy. No sé si vieron Fórmula 1. Hoy hubo moto, Fórmula, supermotos. La verdad que ha sido increíble este domingo. Leo los mensajes. Nico Ron dice, hola Dani y a todos, aquí viendo mientras hago cosas. José Saldaña, que también saluda, desde Panamá.
Se perdió los pasados, por trabajo vale repetición. Presente, dice Diego Vázquez. Todos viendo el programa, desde Guayaquil también Johnny Contreras, Carlos Zamudio, Gustavo Arboleda. Increíble, increíble la gente, la verdad. Les agradezco muchísimo. Bueno, el comandante hispano-norteamericano, o sea, es nacido en Madrid y ciudadano norteamericano, Michael López Alegría, o Miguel López Alegría, y el piloto Larry Connor van a ser los encargados de maniobrar y llevar esta cápsula a Tierra. A su vez, hay dos especialistas también. Es una misión privada que retorna de la Estación Espacial Internacional. Ahí estamos viendo la parte baja de los asientos, donde va la carga. Es inmensa. El espacio interior en las Crew Dragon, la verdad que es sorprendente, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa. Es una imagen que realmente vale la pena disfrutar. Bueno, aquí vemos que dice kit de supervivencia, survival kit. Alguna pizza debe ir ahí. Bueno, lo que nos está diciendo que este asiento que está aquí, el segundo de la derecha, es el asiento de López Alegría y el del piloto es el asiento siguiente, el tercero. Sergio Mancilla, gracias, saludas de Barcelona. Gustavo Beitler, hola a todos, nunca falto a la Fórmula 1, ¿a qué hora aterrizan? Mañana, el aterrizaje va a ser mañana. The Crew 3 astronauts no stranger to the SpaceX launch and entry suits, helping out the mission specialists get their suits situated perfectly fit for the journey home. The Crew 3 astronauts, including Rajachari, Tom Marshburn, and Caleb Barron of NASA, and Matthias Maurer of the European Space Agency, ESA, also took a Dragon capsule up to the International Space Station, SpaceX Dragon Endurance. That's at the far side, just behind them, towards the forward end. El aterrizaje va a ser mañana a las 17:00 UTC. Ese va a ser el momento del amerizaje, o sea, de lo que se llama en inglés el splashdown. Seguramente va a haber cobertura desde por lo menos una hora antes. Vamos a estar transmitiéndolo. Anteriormente habían dicho que iba a ser 15 minutos antes, pero bueno, va a haber cobertura y vamos a estar transmitiéndolo. Vamos a poner el video disponible en nuestro canal. Lo mejor es que estén suscriptos, que se suscriban al canal y activen todas las notificaciones, así se enteran de cuando hay un streaming como este y pueden participar directamente. Uy, cuánta cosa hay allí. Ese es el nodo 2 mirando hacia la nave Crew Dragon. SpaceX Dragon Endeavour, the AXIOM1 vehicle, is docked. Ahí es donde está acoplada la nave Crew Dragon. Aprovechan a guardar cosas en todos lados. Johnny Contreras dice, ¿de qué país estás transmitiendo? Uruguay, América del Sur, pegadito a Montevideo, la capital, pegadito al aeropuerto internacional de Boca, muy cerquita del aeropuerto. Esa no es la hora del Río de la Plata, esa hora que tenemos ahora la colocamos aquí arriba, es la hora UTC, es el tiempo universal coordinado. Para ver el aterrizaje, seguramente a las 16:00 UTC. Si quieren saber exactamente con su ciudad, donde sea, ponen el nombre de su ciudad, hora UTC, y saben la diferencia horaria que hay entre su ciudad y UTC. Es el tiempo universal coordinado. Claudio Herrera dice, buena transmisión, saludos cordiales, Daniel, y a todos desde Chile.
No olviden dar me gusta. Nos vendría muy bien tener los me gusta de todos ustedes. Copy. Slightly scratchy, but still audible. Este fin de semana Red Bull en Fórmula 1 barrió con todo. Max Verstappen, la verdad que hay que sacarse su dedo. Es una lástima que no podamos comentar con imágenes. Estamos buscando la forma de poder hacerlo. Lo vamos a hacer. Tenemos que hacer ahora unas pruebas. A ver si... porque a veces el desfasaje de los tiempos en los comentarios con lo que realmente sucede en carrera complica muchísimo. No a todos les llega en el mismo momento. Gustavo Arboleda, muchas gracias Gustavo por sumarte como miembro VIP del canal. Te saludo ahí junto al astronauta. Recuerden, los miembros VIPs, gracias Gustavo, nos apoyan con $1 o el equivalente en su país. Si es Argentina es menos, si es en Europa es más, son 2 euros. Lo fija YouTube. Nosotros fijamos $1 y YouTube es quien dispone cuánto cobra en cada país. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de transmisiones. Desde Florida, dice Diego Corujo, muchas gracias. Juancito, veo que esas cajas están envueltas en papel. Podría ser, sí, para poder escribirles, ¿no? José Miguel Medrano dice, Checo y Max. Buena carrera fue, sí, la verdad que Checo Pérez, otro para sacarse el sombrero. Como viene corriendo, ¿no? Se merece un campeonato. María López, que saluda de Argentina. Lo importante es que la carga esté bien asegurada. Lo digo a colación de lo que has comentado, Daniel, de que aprovechan todos los huecos para poner cosas al recuperar la gravedad de la atmósfera. Sí, claro, pero eso que estábamos viendo, y esto que se ve ahora en la izquierda, vamos a ponerlo en pantalla completa. Esto que se ve acá no es adentro de la Crew Dragon. Esto es hacia el nodo. Es hacia el nodo 2 de la Estación Espacial Internacional. La Dragon empieza en realidad más allá adelante donde se ve uno de los especialistas de misión que está allí. No sé qué es. The AX1 commander is Michael Lopez Alegría. And taking some photos in the hatch right now is the commander of the International Space Station NASA astronaut Tom Marshburn. Desde Lloré de Mar, Cataluña, dice José Ramón Rodríguez. Increíble. El pulpo más exquisito, los pulpitos más exquisitos que probé en mi vida fue allí en Lloré de Mar, en Cataluña. Me encantó. Es uno de los lugares que siempre dije, me encantaría vivir aquí. In the foreground there, grabbing his launch and entry suit, is Mission Specialist Mark Pathy. You can see by the Canadian ¿Cuántos astronautas regresan a Tierra? Pregunta Noel. 4. 4 astronautas privados. Muchos dicen turistas espaciales. Sí, en realidad el comandante es astronauta. El piloto es piloto con mucha experiencia. Están todos preparados como astronautas, todos tienen tareas para hacer, pero en realidad no son astronautas, o sea, descontando el comandante de la misión, Michael López Alegría, no son astronautas profesionales. Creo que han pagado los 3 privados unos más de $50 millones por estar allí. Es parte, es el turismo espacial, es el mando de las empresas privadas en las estaciones orbitales. Es el comienzo de una nueva era, ¿no? Hoy vi MotoGP, fue en Portugal, dice Marina Sánchez. Sinceramente me lo perdí. Vi el resultado, vi que, bueno, festejaron los hermanos Márquez ese 6º y 7º puesto, ¿no? Es admirable, Marc, de todas maneras, por todo lo que ha pasado y cómo viene igual y sigue peleando. Bueno, están haciendo chequeo de comunicaciones en este momento.
Le contesta que sí, te escucho fuerte y claro en el gran loop, en el gran canal vendría a ser, ¿no? Le llaman el Big Loop, el canal principal. Hoy, dice Walter Batista, se cumplen 32 años de la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble, que fue en el transbordador espacial, ¿no? El otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a Elon Musk. Revisen mi Twitter, yo retuiteé alguien que dijo los 10 mejores videos de Elon Musk. Es una serie de tweets. Está muy bueno, están en inglés, pero es la verdad que a uno, si uno no es fanático de Elon, viendo las entrevistas, es muy posible que se transforme. Una de las cosas que hablaban, que le preguntaban es justamente sobre la capacidad de carga de la Starship. Si consigue que la Starship vuele, que yo no tengo duda que lo va a conseguir tarde o temprano, un vuelo orbital, recuperable, tal como quiere, la capacidad de llevar 100 toneladas con ese diámetro de casi 10 metros al espacio, puede llegar a ser que en la próxima década veamos un telescopio espacial de un tamaño realmente gigantesco comparado con lo que ya tenemos hoy con el James Webb. Anto Watt, muchas gracias. También ahí me sumo a Astronautas. Muchísimas gracias por sumarte como miembro VIP del canal. José Ramón Rodríguez dice, también Uruguay es hermoso. Sí, el país de uno siempre. No importa cuál sea. Aparte, en el país que uno crece, digo, también están justamente todas las cosas que queremos realmente, nuestros amigos, nuestra casa, nuestros sitios. Entonces, sí, pero hay lugares las callecitas esas de la ciudad vieja, de Cierre de Mar. Bueno, creo que ya no se pasa con auto. Cuando yo fui hace muchos años, uno circulaba con auto y era horrible, era dificilísimo poder doblar en una esquina. Daniel, ¿tenés algo de la estación espacial china? Bueno, están hace ya una semana o más, pusieron la fecha de las naves que van a visitar ahora, de los próximos lanzamientos que van a visitar la estación china. Tenemos un canal en Discord, que hay uno de los miembros, Ángel Cabo, que se encarga de poner todas esas noticias respecto a China y Asia, el cual les recomiendo. Les recomiendo que vayan a Discord, que se sumen a nuestra red. Parece un poquito complejo al principio, pero les damos una mano, en serio. Es gratis y ahí está toda la información que quieran saber de lo que sucede en el espacio. Anthony saluda desde Zurich, otra ciudad preciosa. Hace años tuve oportunidad de ir un par de veces a Europa y conocer un poquito de algunos países, un poquito de Francia, un poquito de Suiza, un poquito de España. Y la verdad, tener la oportunidad de viajar y visitar distintos lugares es espectacular. Me encantaría volver. Bueno, vemos que el proceso de ingresar a la nave, de ponerse los trajes, de sentarse, de acomodarse, conectar los trajes. Recuerden que los trajes espaciales, estos que usan, como dicen ellos, es la última barrera de supervivencia. O sea que si hay algo, si la nave se despresuriza, si pierde aire, no tienen oxígeno, si se calienta, si se enfría, los trajes esos están conectados a su vez a la nave y tienen la posibilidad de suministrarle a cada uno de ellos lo que necesitan para seguir viviendo, o sea, oxígeno, calor o frío, para mantenerse a una temperatura y a una presión ideal. En la pierna derecha creo que es donde están las conexiones que van. Ahí sí se ve clarísimo. Las conexiones es esto que está acá. Esto que parece un posabrazos, en realidad son las conexiones del traje de astronauta a la nave.
Desde Veracruz nos saluda Carlos Zamudio, muchas gracias. Los guantes parecen incómodos. Bueno, en realidad los guantes tienen la misma función, ¿no? O sea, protegerlos en caso de que haya una descompresión, mantenerte caliente. Y además son guantes touch, o sea que les permiten operar las consolas, los paneles táctiles. Y son relativamente fáciles de poner y de sacar, ¿no? Weather has been not very cooperative for the Astronautas con 4 manos, dice, sí, parece. A veces lo ves y parece que tuvieran. Parecen Stitch, ¿no? Una versión de SpaceX. ¿En qué parte van a hacer el aterrizaje? Dice Noel. Van a ingresar a las 16, de 16:00 UTC aproximadamente. Vamos a iniciar nuestra transmisión del amarizaje. Por ahora, el primer lugar, o sea, el lugar primario de amarizaje va a ser en la costa este de la Florida, frente a Pensacola. Como lugar secundario está el Golfo de México, que en realidad tienen 7 zonas de amarizaje. 3 del lado del océano, al lado este de la Florida, y 4 en el lado oeste en el Golfo de México. Ryzen 505 dice, ¿cuál fue el coste total de esos astronautas para ir a la estación? Se hablaba de alrededor de $50 millones por persona. No creo que Michael López Alegría haya pagado, seguramente él debe ser contratado. Es un ex astronauta con mucha experiencia. No creo que él pague. Necesitan un astronauta. We got to about 3 by 5, just coming in just a little quiet. We've been having trouble with it. I'm going to need levels there for what it's worth. Yep, copy. We were expecting that. Me imagino que antes van al baño, dice Juancito, y eso te voy a preguntar cómo hacen con el tema del olorcito. Bueno, en realidad tienen unos equipos con succión para ir al baño. No es muy cómodo, se envuelve en una especie de cortina. De todas maneras, las cápsulas no son de lo más silenciosas. En la parte de ahí del espacio sí. Pondrán la radio, me imagino, fuerte, y bueno, es lo que hay. Yo he viajado en transportes militares y tienen algo por el estilo, en el fondo de todo, donde hay una cortina y bueno, hay que manejarse. Es el costo de ir al espacio. Another critical hatch is what's called the A-Pass hatch. It's the hatch. ¿Cuándo sale la Starship? Dice José Miguel Quispe. Bueno, Elon Musk dijo en una entrevista hace muy poquito que, recuerden, el 29, o sea, el viernes de la semana que viene, la FAA dijo que iba a dar el informe medioambiental. Vamos a ver si le autorizan a SpaceX a hacer los lanzamientos desde Boca Chica. En caso de que eso sea posible, ahí SpaceX puede aplicar, o sea, puede pedir el permiso de lanzamiento.
Y en ese caso Elon Musk dijo que están a unos pocos meses del lanzamiento. 2 meses, 3, pocos meses, no sé, es más de uno y menos de cuánto, ¿no? Menos de 11, ¿no? Así, si son 12 sería un año. Elon Musk estima que todo el mundo cree que sea en 2 o 3 meses. Los trabajos siguen avanzando allí en Boca Chica. Yo sigo y lo veo, ¿no? A veces no transmitimos eso porque no tiene... está todo allí, uno lo mira y ve qué es lo que pasa, ¿no? Hubo un problema con el booster 7 aparentemente, pero ya están trabajando en el 8 y el 9. Elon Musk dijo que van a llegar a producir un booster, o sea, una primera etapa y una nave, o sea el equipo completo del lanzamiento en un mes. Esa es la idea que tiene de aquí a muy poco, y es más o menos el tiempo que viene produciendo, ¿no? Arclev nos saluda desde Paso La Arena. Muchas gracias, Montevideo. Gary Jordan es quien estaba en la voz en inglés que se escucha en off, por debajo. Before they go ahead and proceed with the undocking command. The undocking command now is scheduled to Paula Aleja hace la comparación de las 16:15 UTC con lo de Colombia. Bueno, sí. Esa es la hora en que comenzamos la transmisión mañana para el almuerzo. De esta manera, cuando uno habla en hora UTC, como esto acá, pueden fijarse ahora. ¿Qué hora es? Yo tengo las 20:03 y bueno, la hora UTC es 23:04 ahora, cambió justo en este momento. Estoy a 3 horas, o sea, yo estoy a UTC menos 3 horas. Si ustedes se fijan a cuánto están de eso, es facilísimo. Cuando uno le dice una hora, le restan esa cantidad de horas o le suman y hablamos todos el mismo idioma en horas, no importa dónde estemos. Por eso en aviación y en el espacio se utiliza esta hora para no cometer errores. Inclusive las agencias espaciales se manejan con los días del año como el día 0, el 1, el 2, 3 y así siguen hasta el 365. Así tampoco cometen errores de fechas. Andrés Ravizzini dice: no soporto más, necesito que la Starship despegue y explote. Bueno, Elon Musk, una de las cosas que dijo en la entrevista, decía, no sé si vamos a conseguir colocarla en órbita, ¿no? Pero lo que sí van a tener asegurado es la diversión, ¿no? O sea, el entretenimiento, dijo. O sea, tienen el entretenimiento asegurado, ¿no? Que ya lo hemos visto con el desarrollo de las SN, o sea, de las naves, hasta la 15, la verdad que fue impresionante seguir el desarrollo y bueno, ¿por qué no? Los resultados, ¿no? S. Mengíbar nos saluda. Buen día, Daniel, saludos desde California. Gracias por estar allí. También se usa ETC en las comunicaciones. En el día a día, en el normal, se utiliza la hora que se utiliza es UTC. ¿Usan pañales? Dice Ana G. Sí, es muy posible. Hay momentos en que uno no puede optar por otra cosa, por sacarse el traje. O sea, cuando tenés el traje y estás en fases complicadas del vuelo, tenés que seguir teniendo. But also with the private astronaut crew on occasion is Capcom Laura Beachy. Andrés dice, claro, extraño lo del año pasado. Todos extrañamos. Eso fue increíble. Un año espectacular. Se viene un tiempo espectacular. En cuanto tengan los permisos de vuelo, no va a volver la cadencia esa de que era a veces, no sé, cada 15 días, pero Elon Musk dijo que quieren llegar a poder producir una nave completa con primera etapa por mes. Entonces, ellos tenían solicitado en sus permisos medioambientales hacer 6 lanzamientos en el primer año, o sea que
Lo cual es uno cada 2 meses. Sería genial. José Miguel Quispe dice saludos de San Pablo, gracias por la info. Desde México nos saluda Marcelo Iseta. Marcelo Latancio dice, no me quiero imaginar si se descomponen ni les da diarrea. Bueno, son cosas con las que hay que lidiar. Imagínate lo mismo si te sucede en un avión. Señalé desde Córdoba que saluda, curiosito. Recuerdo aquel día que sugería a Daniel poner la hora para saber cuándo está en vivo. Gracias, Daniel. Dice, la hora UTC puesta es genial. Sí, no lo ponemos siempre. Está en estas pantallas. Digo, cuando tenemos este tipo de pantallas como ahora. Miren eso que tenemos preparado de cuenta regresiva también. Tratamos de incluirlas siempre porque entendemos que es muy útil. Esta también lo tiene. Pero estamos tendiendo a esto, ¿no? A poder tener el canal totalmente clean, limpio, ¿sí? Para poder disfrutar lo máximo. Walter Batista dice, y hay falta plato fuerte en 2022 de lanzamiento de Starship y Artemis. Sí, totalmente de acuerdo. Rocket Lab es un plato fuerte también. Rocket Lab ahora en 3 días va a ser un lanzamiento en el cual va a ser el primer intento de recuperación de su primera etapa. La van a recuperar luego del reingreso del espacio de una forma totalmente distinta a lo que hace SpaceX. SpaceX cuando reingresa hacen un frenado con motor y hacen un aterrizaje con motor. Bueno, no. Rocket Lab hace un ingreso controlado, despliega un pequeño paracaídas desfrenado y luego despliega un paracaídas principal, algo parecido como hacen las cápsulas, pero como el regreso es en el mar, para evitar que esa cápsula toque el mar y la destruya el agua salada y el golpe también rompa cosas, van a intentar capturarla con un helicóptero en vuelo. El helicóptero va a estar cerca de la zona del reingreso de esa primera etapa, va a intentar pasar por encima cuando ya está con el paracaídas. Tienen tiempo de sobra como para hacer varios intentos, si no lo consiguen de primera. Y bueno, de esa manera saben que van a poder recuperar la primera etapa. Yo creo que en un cohete pequeño, tan pequeño como el Electron de Rocket Lab, a veces los números no son tan importantes como puede ser el operativo. Yo creo que en este sentido Rocket Lab viene trabajando arduamente en eso, pero con su cabeza puesta en el próximo cohete, en Neutron, que es un cohete de mucho más capacidad, es un cohete que ya se sabe que va a ser reutilizable y aparte saben de que es una compañía que tiene una cabeza de desarrollo muy, muy interesante. Saben que ese es el futuro de la cohetería espacial, o sea, tener todo reutilizable. El que no tenga las cosas reutilizables va a quedar fuera del mercado comercial y va a estar atado quizás exclusivamente a lanzamientos de los gobiernos, que muchas veces pagan sin problema más de lo que a veces vale. Gustavo Marboleda pregunta qué pasó con los ensayos del SLS. Bueno, la NASA dijo en un comunicado de prensa hace pocos días de que tienen que hacer mejoras en los sistemas de uno de los proveedores de nitrógeno, que provee no solo a ellos, sino a varios sitios de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy. Y aprovechando eso, se llevan el SLS al sitio de integración, o sea, al BAB, como se le llama
VIP, el edificio ese gigante de 150 metros de altura, para cambiar la válvula que falló en la primera etapa y para reparar los temas que tienen de pérdida de hidrógeno en el sitio de Tierra, ¿no? En realidad era algo que ya le habían preguntado en la última conferencia de prensa y ellos habían dicho que preferían no llevarlo por el estrés que le causaba la nave. Bueno, pero en fin, parece que cambiaron de opinión. This is Mission Control Houston. You're getting live views from inside the cabin of SpaceX Dragon Endeavour. The Axiom Mission 1 crew situated, going through their procedures, getting ready for undocking later tonight. At the communications, in the pilot seat, you see AX-1 Commander Larry Connor talking with the SpaceX mission director about some of the procedures, including LiO canisters, that's lithium hydroxide, canisters that are responsible for scrubbing carbon dioxide in the Dragon cabin throughout the transit from the International Space Station to Earth, which is of course for this particular undocking, the transit time is a little more than 16 hours. In their seats, you see Larry Connor in the foreground. In the background, in the commander seat, AX-1 Commander Michael Lopez Alegria. To the right of the frame there is International Space Station Commander and NASA astronaut Tom Marshburn, just helping out the private astronaut crew, mission specialist. Tom Marshburn es quien está allí ayudándolos en los preparativos finales para abandonar la Estación Espacial Internacional. Marshburn helping out mission specialist Eitan Stibbe with the launch and entry suits. Off frame, but probably either behind or to the right, is the other mission specialist. You can see the empty seat in the very foreground there on the bottom left of your screen. That seat meant for mission specialist Mark Pathy. Bueno, recién alguien preguntaba el lanzamiento de la Crew 4, ¿cuándo va a ser? Va a ser el próximo 26 de abril, o sea, en 2 días. El lanzamiento está previsto a las 8:15 am. Voy a revisar ahora qué es lo que está programado. En cuanto a streamings. No, el 27. El 27. Va a ser a las... La cobertura comienza a las 03:00 am. Muy temprano, el día 27. Y el lanzamiento está previsto a las 7:52 UTC, el día 27. Javier Parola que saluda. Buenas noches, Dani. A todos, gracias. El desacople lo tenemos previsto en otra transmisión. Juan y Ferrari pregunta. Si se fijan en nuestro canal, está la segunda transmisión ya programada. Still trending towards being able to undock at the anticipated 7:55 p.m. Central Time tonight. But we'll continue to track as va a ser a las 00:30 UTC, pasada la medianoche, o sea, el día próximo. Ahí comenzamos la cobertura. The hatch for Dragon is closed.
After the hatch to Dragon is closed, there is a number of procedures that take place, and we'll be off air una hora y poco, ¿no? the remainder of the hatch closing, including the APAS hatch and the hatch in between Node 2 and the pressurized mating adapter 3 that's on the space-facing port. That's the pressurized mating adapter that leads, it's the sort of tunnel that you were seeing earlier that leads to the Dragon hatch, and of course inside the Dragon vehicle that we're seeing here. Gracias Ricardo Alguín por esos saludos. Juan David Palacio pregunta, ¿cómo hacen el oxígeno para estar dentro de la base internacional, o sea, dentro de la estación? Lo llevan comprimido y aparte reciclan. Alejandro Silva dice, acá viéndote con mi señora Sol, le envías un saludo, ¿cómo no? Sol, gracias por estar ahí acompañando. Un abrazo. Silvia Carolina dice, no olvides dejar tu me gusta. R. gracias. Qué momento para estar vivos, dice, estamos viendo una era espacial increíble. Es increíble que podamos estar viendo en directo esto, con un retraso de nada, de minutos, de segundos, lo que impone la transmisión de internet, nada más, los servidores, el streaming, pero es ya, esto está sucediendo en este momento. Yo sinceramente me sigo asombrando, ¿no? Curiosito dice, yo como radioaficionado uso siempre el Euro TC, y acá en Argentina también es -3, USL. Está bien, quedamos QAP contigo. Gracias, amigo. Javier Parola, ya de regreso a los turistas. Este les fue el viaje más largo de su vida. Le salió bien, la verdad que si pagaron 50 millones por 7-8 días, el clima les ayudó a conseguir una yapa, como se le dice, ¿no? Copy that endeavor. LIO configured at 2315. At this time, you're going to proceed with the IMV teardown and hatch closure per 2.103. Bueno, dice que están habilitados ya para seguir con el cierre de la... Parece un coche, dice Mirángel Codesal, dice, ¿no? Y van en el hueco de los pedales. No, es increíble el lugar que tiene esa cápsula. Those LiO canisters, again, lithium hydroxide, that scrub carbon dioxide from the Dragon cabin on the 16-hour transit. Once the hatches are closed and once we're no longer relying on space station air, which you see... Bueno, una de las cosas que dicen es que una vez que cierran la compuerta, no tienen más suministro de aire de la Estación Espacial Internacional. Entonces, ahí cuentan con lo que tienen almacenado propio, ¿no? Fíjense en que en el lado izquierdo de la pantalla ahí se ve un ducto naranja. Justamente esos ductos son los que llevan aire fresco a veces de un sitio a otro, como estos, cuando están acoplados, que no hay conexión de aire, sino que la renovación se hace así a través de aire forzado con Eduardo Mateis de Mar del Plata. Mardel, qué linda ciudad Mardel. Desde Puerto Rico nos saluda Roberto Bolorín. Encantaría ir a Puerto Rico. Al último tripulante no lo estaban amarrando o lo hace solo. Lo hace solo. Seguramente lo hace solo. Los más importantes ahí son los dos centrales, ¿no? Que son el comandante de la misión y el piloto. Están colocándose el equipo, las botas, ¿no? 8:15 p.m. Central Time, 1:15 a.m. on Thursday, the 28th GMT. Ahí se veía en la otra cámara lo que sucedía debajo de los pies, debajo de los asientos. Sebastián Bustamante, gracias, desde Colombia nos saluda. Qué lindo país que es Colombia, también qué ganas de ir a Colombia.
Bueno, aquí vemos dónde están ahora. Justamente se ve dónde está esta cápsula AXIOM1, la Dragon, dónde está la Q3, dónde están las Progress, la Progress 80, la 79. La 80 es la que hace pocos días hizo un encendido para esquivar basura espacial que pasó cerca de la estación espacial y aparte para elevarla en su órbita. ¿A qué hora se tiene previsto el reingreso? Está puesto como primer mensaje en el chat. Eduardo. No, Eduardo no, Laura Ruiz Pedrosa. Se ve que hay 6 tripulantes que se van, no, son 4 los tripulantes que se van. Recién había alguien más que era Tom Mushroom, que es uno de los astronautas de Expedición 67, que está a bordo de la estación espacial, que los estaba ayudando y le estaba dando una mano. Las cápsulas Crew Dragon, si bien tienen previsto la posibilidad de llevar más gente, hasta ahora no han volado más que con 4 tripulantes, o sea, y eso incluye 4 asientos, obviamente, ¿no? Originalmente dijeron que iban a poder llevar más gente, no han aumentado. No sé si es porque prefieren mantener las misiones así de 4. Sinceramente, para tener más reserva de combustible, quizás. No tengo idea. Entering the SpaceX Dragon Endeavour, the AXIOM1 crew vehicle for the ride home. Undocking tonight. Buenas madrugadas de España, dice Toñi de Valencia. Un abrazo, Daniel. Wow, es temprano en España, madrugada mismo, Toñi. Gracias por estar. Miguel Ángel Codesal dice: ¿hay alguien que haya conseguido copiar la Dragon a la ISS? La verdad, sí, lo hemos muchos, lo hemos conseguido. Inclusive, cuando recién lo presentaron, me acuerdo que nuestra comunidad de Discord, que ya de paso los invito nuevamente a que se sumen a nuestra Discord. Hicieron una especie de competencia a ver quién lo hacía más rápido, ¿no? Es increíble y es divertido. Para acoplarse, tienen que tratar de entender bien qué es lo que hace cada comando y hacerlo lentamente, como sucede en la vida real. Eso no es de toco el botón y me acoplo como en una película, que en un minuto estoy acoplado. No, lleva, por algo, le lleva media hora o una hora hacer un acoplamiento manual. Descontando a los rusos, que son tema aparte, ¿no? Patricia Santamaría, gracias, que dice: excelente tu trabajo. Marco nos saluda de Bogotá. Rafael Niño desde Luisiana, Colombia. Qué lindo lo que pude ver de Colombia en Netflix en la serie Café con aroma de mujer. A quienes le gusten las comedias, se los recomiendo, no solo porque los actores son geniales, los personajes son espectaculares, es una comedia, ¿no? Romántica. A veces, como toda comedia, hay cosas que uno dice: esto no puede pasar, pero está entretenida y muestra unos paisajes de los cafetales de Colombia. A mí me encanta café, ¿no? Entonces, todavía me hace más fanático. You're getting a live view from inside SpaceX Dragon Endeavour, the Axiom Space crew of private astronauts. Daniel, ¿se podrá construir un cohete de 12 metros con $3 millones? Dice Jared Iván Cruz. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que Peter Beck, el dueño de Rocket Lab y el director de la compañía, él había comentado hace tiempo que la inversión que hizo Rocket Lab para poner a funcionar su empresa lanzadora fue de entre 150 y 180 millones de dólares. Quizás, o sea, construir un cohete no es, quizás hoy, quizás le salga eso a Rocket Lab, quizás a SpaceX le salga el día de mañana $3 millones de dólares construir un cohete de 120 metros, pero eso no quiere decir que el costo de cualquiera para hacer un cohete sea ese dinero.
Toñi dice que aquí en España esa serie tiene mucho éxito. Bueno, yo la vi de corrido y creo que la vi en 2 semanas, los 88, 89 capítulos. Y ahora la estoy empezando a ver nuevamente despacito, y revisando cosas y bueno, siempre aparecen cosas nuevas. Lo mismo hago también con las series que me gustan. Les repito. Saludos a los amigos de España, que regresa su compatriota Miguel López Alegría, dice Walter Batista. Sí, Michael López dice en Estados Unidos, pero es Miguel, ¿no? Miguel López Alegría. Saludos cordiales desde la Tierra, ganas de ir al espacio me dan, dice Alex 01. Buen canal. Miguel Ángel Codesal dice, lo intenté la última vez 1 hora y al final se me fue las manos y por no chocar creo que marché en dirección a Marte. Hablando del simulador de acoplamiento de SpaceX, es genial, sinceramente. Ya le dieron 2 vueltas a la Tierra y no se separa, dice. Vamos a ver dónde están en este momento. And you heard it confirmed from the AX-1 pilot, Larry Connor. The hatches to the SpaceX Dragon Endeavour and the private astronaut crew inside were closed at 6:26 p.m. Central Time. Bueno, la compuerta fue cerrada, dice, que dijo el piloto, Larry Connor. Ahora, en este momento. Hace exactamente 2 minutos. Lo mismo ahora va a suceder desde el lado interior de la estación espacial, que también hace lo mismo y cierran la compuerta interior. Y lo que están haciendo, se ve aquí a la izquierda, están sacando fotos. Debe ser Matías Morer, ese que está sacando fotos de cómo queda la compuerta desde el lado exterior de la nave, porque eso es inaccesible para los tripulantes, ¿no? Va a quedar en el espacio. Cada vez que se hace este tipo de cosas, sacan fotos y documentan tal cual como está cada una de las cosas. Eso inclusive las envían lo más rápido posible al centro de control de emisión. Of undocking. Once the undocking command is sent, it'll be about 5 minutes of hatches unlatching and Alex, hay un mensaje tuyo que está repetido 6, 8 veces. Por favor, no repitas más el mensaje. No te vamos a bañar. We're still tracking towards an undocking on time for now at 7:55 p.m. Central Time. Stay tuned for our coverage. We'll be joined by SpaceX and Axiom Space for our undocking coverage, where you can get the latest undocking times, and we'll be covering the operations as they undock and exit the approach ellipsoid. This is about a 1 kilometer sphere, a little bit more than that, around the International Space Station. It's really a marker for the end of joint operations. Once they're outside of the vicinity of the International Space Station, the flight of the AX-1 private astronauts and the SpaceX Dragon Endeavour to a splashdown off the coast of Florida is truly in the hands of SpaceX and Axiom Space. But in the meantime, that'll do it for us here. Yo digo, si uno de ellos tiene rota una media, digo, ¿qué papelón, no? We'll be staying tuned and for all of the procedures. Right now, our coverage for undocking is scheduled to start at 7. La paciencia que tienen que tener para estar tanto tiempo en la inposición, dice Antowatt Pro. Sí, es Until then, como yo. Mission Control, Houston. ¿Cuánto tiempo hace que estoy ahora acá? ¿Cuánto hace? Hace 59 minutos que comenzamos este stream. Bueno, y aparentemente esto fue todo por hoy en cuanto al cierre de la compuerta. Lo que vamos a hacer ahora, cerramos este streaming y dentro de muy poquito tenemos previsto el otro, así que 1 hora, menos de 1 hora, ¿no? 1 hora aproximadamente está previsto el otro. Si dejan este transmisión abierto ahora hasta el final, se van a encontrar con que ya está colocado
la invitación para la próxima, o sea que es facilísimo. Vamos a colocar los títulos para saludar a la gente nueva que se sumó. A ver si conseguimos ponerlos. Vamos a poner música también, un poquito de música, por favor. Ahí van los títulos. Gracias a los moderadores, gracias a los miembros VIP del canal que nos apoyan, a los suscriptores, gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos enseguida. Dejen abierto esto que los guía directo al próximo streaming, que va a ser en 1 hora aproximadamente, que es con el desacople de esta nave. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Nos vemos enseguida.